Bueno, buenas tardes para Costa Rica, buenas noches aquí para Argentina. Estamos hoy con una personalidad muy destacada en materia de derechos humanos, el doctor José Thompson. Tenemos el honor de tener esta charla virtual con José Thompson, que es profesor universitario costarricense, especializado en Derecho Internacional, por la Universidad de Costa Rica y otras universidades. En la actualidad es vicedecano de la Facultad de Derecho, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL. Es un honor, decía, para mí y para nuestro equipo de investigación, LOMACIT, que estamos trabajando sobre el control de convencionalidad y su relación con el principio internacional de progresividad en materia de derechos humanos. Antes quería comentarle, y por qué es tan importante su presencia hoy en esta entrevista, al doctor José Thompson. Nuestra universidad fue creada en 1972. Cuenta en la actualidad con 5 facultades, es una organización, una universidad consolidada, un proyecto consolidado. Tiene 45.000 alumnos y más de 50.000 graduados, y 9.000 ingresantes por año. Pero esta universidad, esta facultad de Derecho, además fue la primera que, vuelta a la democracia en Argentina, luego de dejar atrás uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, con desapariciones forzadas, con terrorismo de Estado, fue la primera que incluyó dentro de su plan de estudios derechos humanos. Y permanentemente esta universidad intenta reivindicar estos valores democráticos y de derechos humanos. Y tenemos hoy a alguien que trabaja mucho por y para los derechos humanos, que por su tarea como observador ha observado más de 100 procesos electorales, y trabaja por la cultura democrática, y para nosotros es muy importante sus apreciaciones, en este caso en materia de control de convencionalidad. Por eso quería agradecerle nuevamente, como lo hice hace un rato también en privado, al doctor José Thompson, y darle la bienvenida virtual a nuestra casa, la Universidad de Lomas de Zamora. No, agradecido soy yo por la oportunidad nuevamente de conversar acerca de estos temas que nos interesan, y sobre todo porque la investigación en el plano universitario a distintos niveles, y ciertamente la Universidad de Lomas es una de las destacadas en ese campo, enriquece cada vez más la doctrina, densifica también la doctrina en materia de derechos humanos. Y lo cierto es que uno se pone a pensar dónde estábamos antes de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No había una universidad en América Latina que tuviera ningún curso de grado o de posgrado en derechos humanos. Y para los que empezamos en esas épocas de los 80s a trabajar en educación en derechos humanos, era tremendo porque teníamos que preparar los materiales nosotros mismos. No había libros, no había recursos didácticos, y lo único que yo recuerdo era un libro de autores norteamericanos, Tom Bergenthal, Diana Shelton y Robert Norris, sobre la protección internacional de los derechos humanos en las Américas, y uno fascinante, por cierto, de Hernán Montealegre, chileno, sobre la teoría de la seguridad nacional y los derechos humanos. Pero eran textos prácticamente para posgrado, no para grado. Entonces, cuando íbamos a hacer promoción o íbamos a interactuar con universidades, teníamos serias limitaciones. Algunos de los primeros textos los produjimos nosotros mismos porque no había en qué apoyarse. De tal manera que ver estas iniciativas y verlos a ustedes tan activos y tan apasionados con los temas, es el motivo de orgullo y de separación también de lo que fue esa época en donde prácticamente no había nada, y en esta en donde hay tantas iniciativas tan interesantes, tan buenas, y que están buscando siempre aristas distintas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Yo, para comenzar, bueno, todos sabemos que el control de convencionalidad como herramienta es una creación de la Corte Interamericana, o por lo menos la doctrina también sostiene que es una creación de la Corte. Otros señalan que, bueno, en realidad la Corte lo que hizo fue darle un nombre a algo que ya se ejercía. Pero bueno, podemos
decir que a partir de que la Corte Interamericana le ha puesto nombre a este control, ha despertado en la doctrina tantos amantes como detractores del control de convencionalidad. Algunos señalan que la Corte se excedió en sus facultades, y yo quiero conocer su opinión acerca de su visión acerca de este control de convencionalidad. Vamos a ver. En primer lugar, yo sí creo que hubo control de convencionalidad antes de que la Corte elaborara la noción o la delineara, digamos. Y más adelante, si nos alcanza el tiempo en la entrevista, voy a dar un caso concreto que yo soy docente de Derecho Internacional también, de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos, y normalmente les paso a los estudiantes el dato de ese caso para que comprendan que no se requiere una elaboración como el control de convencionalidad si se entiende plenamente la interacción entre derecho internacional y derecho interno en materia de derechos humanos. Pero bueno, vamos a ver si nos alcanza el tiempo más adelante para referir esa, que no es una anécdota, sino es una historia de la vida real que tuvo incidencia sobre personas reales. Vamos a ver. Ciertamente la Corte Interamericana fue la que, digamos, perfiló la noción o el concepto de control de convencionalidad. Primero lo inició de manera minoritaria, en realidad fueron opiniones salvadas o minoritarias, y luego se empezó a imponer como un criterio dominante en la Corte Interamericana, y luego se fue, primero fueron menciones y después fue ya un desarrollo que conceptualmente ha ido progresando conforme la Corte ha podido, digamos, confrontarlo con casos específicos y opiniones consultivas. Y lo cierto del caso es que sí, el control de convencionalidad puede ser muy mal interpretado. Alguien puede decir, ¿por qué un tribunal le va a decir a prácticamente todos los estados del sistema y a otros actores en el sistema que su interpretación para un asunto específico tiene que ser aplicable no solamente a otros casos relacionados con el derecho involucrado, sino también con casos que están siendo conocidos y que deben ser fallados por las jurisdicciones internas de los estados? ¿No es eso un poco injerencista, intervencionista en las jurisdicciones internas? Y bueno, yo creo que aquí lo que se olvida es, y se pone de comparación la doctrina del margen de apreciación en el sistema europeo. Bueno, lo cierto del caso es que el sistema interamericano y el europeo son muy diferentes en su contexto. En el sistema europeo, la función del componente de derechos humanos es parte de un engranaje en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de armonización de legislaciones dentro de la Unión Europea y los que aspiran a ser Unión Europea. Eso no sucede en el sistema interamericano. En el sistema interamericano, más bien, no todos los que están en el sistema interamericano han reconocido la competencia de la Corte. Por lo tanto, hay una diferencia de contexto muy grande. Y lo cierto es que esa diferencia de contexto también responde a una diferencia histórica, es decir, fundamentalmente el sistema europeo ha asumido como uno de los, yo no diría requisitos, pero sí una de las condiciones para avanzar en la plena pertenencia a la Unión Europea, el respeto certificado a los derechos humanos. Y esa certificación viene por varios elementos y puede ser puesta en peligro por varias resoluciones de diferentes órganos. Incluso que el sistema europeo eliminó la figura de la Comisión y terminó solamente con el tribunal. Entonces, mientras que en el sistema interamericano venimos saliendo de un pasado relativamente reciente de violaciones sistemáticas a derechos humanos, en donde también los estados les fue, digamos, relativamente sencillo poner el pasado atrás, crear comisiones de la verdad, de reconciliación, diferentes manifestaciones para lidiar con el pasado, pero les cuesta mucho más entender
que las violaciones de derechos humanos son muy diversas y que suceden en ámbitos muy distintos. De hecho, algunos estados en la región parecen no entender que no existe estado en el mundo en donde no se cometan violaciones de derechos humanos. Lo que diferencia al estado violador sistemático es que no crea mecanismos para reparar esas violaciones y sancionar a los responsables. El Estado que sí viola sistemáticamente, pues la verdad es que no crea ningún mecanismo y si los crea son en apariencia y los anula. Esa es la diferencia. Siempre en el conflicto entre el poder y el individuo, entre el poder y las colectividades, siempre hay chispas que inevitablemente producen violaciones de derechos humanos más abundantes o menos numerosas, pero siempre esas chispas se dan. Entonces, en ese sentido, pensar que el control de convencionalidad es una doctrina un poco extrema, digamos, es desconocer el propósito que los derechos humanos en el plano internacional tienen. Los derechos humanos en el buen sentido, y lo defendía mucho un gran jurista que murió el año pasado, a finales del año pasado, Pedro Niken. Pedro decía, es que los derechos humanos tienen una vocación ideológica en el mejor de los sentidos, o sea, quieren transformar las legislaciones nacionales y quieren transformar las prácticas nacionales, no solo quieren solucionar casos específicos. Y por eso es que la diversidad en las reparaciones que hay en el sistema interamericano se explica porque este sistema ha comprendido más que otros y ha tenido que aplicar más que otros esta vocación ideológica del derecho internacional de los derechos humanos, la transformación de sociedades en las cuales desde las figuras legales hasta las prácticas no necesariamente son compatibles con una visión amplia, evolutiva y progresiva de lo que los derechos humanos son en el plano internacional. De tal manera que yo creo que lo que hay aquí es una gran incomprensión y sobre todo porque se toma algunos casos específicos de la Corte Interamericana, aquellos más polémicos, aquellos más divisivos, y se les pone como evidencia de control de convencionalidad. Y no se toma aquellos que generan más consenso, como por ejemplo los que tienen que ver con el debido proceso, en donde prácticamente nadie está en desacuerdo con que los estándares desarrollados por la Corte Interamericana son aplicables en el plano interno y no solo en los procesos penales. De tal manera que aquí también hay un signo, vamos a ver, sin querer extenderme demasiado en la respuesta, Lautaro, pero no, por favor. Es un signo de los tiempos también. ¿Ah? Vamos a ver. Yo a mis estudiantes en Derecho Internacional les hago siempre la advertencia en la primera clase que inevitablemente vivimos tiempos de tensión entre quienes quieren expandir cada vez más la incidencia del derecho internacional, no solo en derechos humanos, en diferentes ámbitos, aún en el comercial, aún en temas de familia, etcétera, etcétera, y quienes quieren, en una suerte de nostalgia nacionalista, regresar al pasado, en donde el derecho internacional era solo para los diplomáticos y los pasillos de las organizaciones internacionales, y no tenían incidencia en la vida de las personas, por lo menos en teoría. Y lo cierto del caso es que esa tensión entre, digamos, internacionalistas progresistas y nacionalistas nostálgicos, la nota uno incluso en posiciones políticas, ideológicas y en situaciones como la que enfrentó Gran Bretaña con el Brexit. Lo cierto del caso es que ese dilema es un falso dilema, porque el nacionalismo ajeno a lo internacional nunca existió. Era una ficción, era una cosa que sonaba bien, pero que en realidad permitía a los más grandes imponer sus decisiones a los más pequeños sin que mediaran figuras como tribunales internacionales. Y en donde ponía al individuo en manos de su Estado y al capricho de la voluntad de su Estado. Y no había ningún interés internacional por lo que le pasara a una persona frente a su Estado. Eso segundo sí era cierto. Eso segundo sí era cierto. Y eso es lo que ha venido a cambiar con la internacionalización de los derechos humanos. Pero volver atrás es muy, muy, muy difícil, porque el mundo está tan globalizado como la pandemia nos lo ha demostrado. Es decir,
Las fronteras son creaciones humanas absolutamente artificiales y los fenómenos las van a seguir superando. Creo que parte del problema es que los ordenamientos nacionales se han rezagado respecto de esta globalización y en lugar de reaccionar incorporándola rápidamente, a veces son reacios o son por lo menos no receptivos de esta internacionalización del derecho. Y al producirse esto, inevitablemente se puede estar perjudicando a personas o a colectivos. Y eso es lo que nociones como el control de convencionalidad quieren corregir, ¿no? ¿Y para qué vamos a esperar que los casos tengan que llegar contenciosos uno a la Corte Interamericana para que esta situación cambie? Si podemos aprovechar la interpretación que ya se hizo para una situación y aplicarla correctamente a otros territorios, dado que tenemos en común pues, el corpus juris básico del sistema interamericano. Perdón por la larga respuesta. No, no, pero bienvenida a la larga respuesta, estamos para escucharlas. Quiero recordar que la última revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos hace un homenaje a Pedro Niken, está dedicado a él, la tenía por acá recién, pero no, me quedó lejos. El número 71 de la revista es dedicado a Pedro Niken, un maestro que también ha trabajado... Lo tengo por allá también, así que se me quedó muchísimo, ha trabajado muchísimo, no solo para que entendamos de qué se trata, de qué se trataban los derechos humanos, sino para desarrollar justamente esta idea de progresividad en materia de derechos humanos. Y resaltando un poquito lo último que comentabas respecto de esto de que los estados un poco falta ayornar un poco el ordenamiento y las normas a esto que ya se habían obligado en algunos casos hace 40 años, en otros casos un poco menos, a respetar, que es la Convención Americana y las interpretaciones de la Corte. ¿Crees que uno de los caminos también para la promoción de los derechos humanos es empezar a no pensar tanto en las contradicciones normativas y en los ordenamientos, sino rescatar valores en materia de derechos humanos, formar en valores? Bueno, definitivamente, Lautaro, y creo que quienes llevamos trabajando en esta materia pues décadas, y yo precisamente me inicié en un proyecto específico que trabajó entre otros países en Argentina con las dificultades del proceso de recuperación de la democracia en Argentina, Brasil y Uruguay. Bueno, era un proyecto sobre educación en derechos humanos. Entonces ahí tuvimos diferentes dificultades, las dimensiones aplastantes de Brasil, por ejemplo, que hacían que tuviéramos proyectos piloto, las dificultades de lidiar con los sistemas educativos en las provincias, en Argentina, dándonos cuenta que el nivel de autonomía de las provincias hacía que hubiera que estar haciendo prácticamente, yo no digo una negociación, pero por lo menos un intercambio con cada autoridad educativa de cada provincia para tratar de inducir cambios. Donde mejor nos fue por las dimensiones y lo centralizado que estaba el sistema y porque encontramos en la ministra de Educación una figura de derechos humanos, Adela Reta, fue en Uruguay. Ahí sí, el currículum se logró modificar completamente basándolo en temas de derechos humanos y convirtiendo estos en la columna vertebral, digamos, del sistema educativo. ¿Y cuál era desde entonces el planteamiento? Porque en ese entonces contábamos con poco material, pocas sentencias incluso de la Corte Interamericana. ¿No? A la Corte le costó comenzar a trabajar, no por culpa de la Corte, sino por la culpa del sistema. Y lo cierto del caso es que pasaron años antes de que llegara los primeros casos contenciosos a la Corte. Entonces, claro, nosotros insistíamos en formar en valores y insistíamos en el triple acercamiento de la educación al conocimiento, a las destrezas, pero también a los valores. Y cada uno de ellos impone una forma de enseñanza-aprendizaje distinta.
Y lo cierto del caso es que los tiempos más contemporáneos nos han producido a quienes trabajamos, escribimos, dictamos charlas, trabajamos con grupos en distintas partes de nuestra América, en temas de valores, nos ha demostrado tristemente que a pesar del esfuerzo que tantos hicimos y tantas instituciones hicieron mucho más que nosotros, ciertamente, empezando por los propios ministerios de educación y centros de educación especializados en los países, que lamentablemente esos valores con los cuales insistíamos tanto, sí ahí están, pero lamentablemente en muchas personas, no en todas afortunadamente, pero en muchas personas son apenas un barniz. Y en el momento en que algún conflicto de la realidad raspa ese barniz, encontramos debajo los disvalores. ¿Y dónde vemos eso mucho, Lautaro? En los medios sociales, y no son solo las redes sociales. Basta con ver los comentarios que se hacen digitalmente a un artículo o una entrevista que se haga en una versión digital de un diario para encontrarnos con unas cosas que uno consideraría impensables en los tiempos actuales, ¿no? Y produce una gran decepción porque uno dice, caramba, esta es una discusión que uno entendería haber tenido en 1986, pero la estamos teniendo en el 2020. Entonces, ¿qué pasó con todos esos años de formación? ¿Qué pasó con los temas del respeto hacia la otra persona? ¿Qué pasó con la inclusión? ¿Por qué es tan fácil dividirnos como sociedad, no? Y ponernos fácilmente a vernos como que no todos somos iguales, que es la mejor forma de restarnos valor y la mejor forma también de restarnos fuerza. Y lo cierto del caso es que con mucha facilidad lo logran, ¿no? por cualquier motivo. Entonces yo creo que tenemos que insistir, lamentablemente tenemos que insistir en el tema de la formación en valores y en la promoción básica de derechos humanos. Hay gente que está diciendo al día de hoy, 2020, que los derechos humanos son de defensores de delincuentes, que los derechos humanos son de gente que está en contra de determinadas religiones, que los derechos humanos son para defender estilos de vida que no son, digamos, universales en las sociedades. O sea, otra vez nos están quitando la bandera de los derechos humanos que son de todos y se la están colocando a un grupo y están además incitando a desvalorizar la ideología de los derechos humanos. Es sorprendente, ¿no? Porque uno no creería que eso pudiera tener desde el punto de vista racional y emocional arraigo después de todo lo que hemos vivido. Pero yo siento que perdimos un poco el enfoque histórico, que nos hemos olvidado un poco de dónde venimos, de dónde estábamos y sobre todo en ciertas generaciones, yo diría, los que tienen menos de 40 años, que vivieron poco de los procesos anteriores, en donde el autoritarismo dominaba, en donde a cualquiera se lo llevaban detenido y nadie lo volvía a ver, en donde mi país, Costa Rica, brillaba por la excepcionalidad al punto de que llegó a ser una marca de identidad, la excepcionalidad de Costa Rica donde no pasan esas cosas. Pero como que todo eso se nos ha ido olvidando, ¿no? Y también se nos olvida la riqueza que tiene América Latina en ser como somos. Se nos olvida que si nos separan supuestamente por raza, afortunadamente la ciencia ya renegó del concepto de raza y llegó a la convicción de que el racismo precedió al concepto de raza, es decir, es una construcción creada para justificar la dominación y la explotación de unos por los otros. La diferencia genética entre fenotipos humanos es de menos del 4%. Es decir, no justifica ni siquiera la creación de un grupo distinto. Por eso es que viene a hablar de grupos culturalmente definidos, ¿no? Porque eso es lo que realmente nos puede diferenciar. Una vez en una conferencia en Brasil hace pocos años yo dije, es que sería como decir que un gato blanco y un gato negro son de diferentes especies. No,
incluso a un gato europeo y un gato persa siguen siendo gatos, a pesar de que encontremos diferencias. Entre un gato blanco y un gato negro no hay ninguna diferencia más que el color. Entonces, ustedes me explican por qué el color va a definir algo más. Y afortunadamente la ciencia está abandonando eso. No lo abandona, Lautaro, con la fuerza y la estridencia que debiera. Cuando estas cosas se dejan de lado, la ciencia debería ser anuncios internacionales, convocar conferencias, poner a discusión, porque si no la gente sigue creyendo en las razas y sigue creyendo en la superioridad de unos sobre otros, como si además en América Latina no fuéramos precisamente el producto de un crisol de fusión de grupos culturales distintos, ¿no? Entonces, sí, claro, valores, pero creo que se impone una reflexión, incluso autocrítica, de los que hemos trabajado en temas de valores, de por qué es que no penetra más y no penetra más intergeneracionalmente el discurso de los valores positivos y por qué es tan fácil propagar y estimular disvalores. Y yo creo que es una pregunta que hay que hacerse genuinamente, involucra diferentes ramas, la antropología, la psicología social, por supuesto la educación y la pedagogía, y por supuesto en nuestro caso los derechos humanos. Pero hay que hacerse la pregunta porque es muy fácil que nos hagan retroceder y el problema además es que la instantaneidad con la que se están expresando pensamientos hace que la gente reaccione irreflexivamente. Entonces, si bien eso uno puede culpar a que antes uno escribía una carta 20 veces hasta que le encontraba la redacción perfecta y finalmente la mandaba, porque además costaba, y además no todo el mundo sabía escribir, y además no todo el mundo tenía una máquina de escribir, etcétera, etcétera, y además costaba enviarla, había que pagar los sellos postales y toda la cosa, y esperar a que llegara, que iba a tomar varias semanas en llegar a su destino. Ahora, lo primero que se nos ocurre y nos sale, lo podemos poner en un comentario a un medio digital o los lanzamos por las redes sociales. Y luego puede ser que nos arrepintamos mucho, como antes nos arrepentíamos de la primera redacción de la carta y teníamos la solución de rasgarla en 1000 pedazos y hacer otra carta nueva. Y ahora ya no tenemos eso, ¿no? Y es cierto que también ocurre esto de la no reflexión y la no lectura incluso en los especialistas. Yo me he encontrado con comentarios de casos de la Corte Interamericana o jurisprudencia local muy destacada, fallos muy importantes, con ya un peso muy importante en el contenido, y en donde cuando se resume o se comenta el caso, no se lee el caso en sí, a veces en las medidas cautelares también. He visto, me han tenido que encargar de ver, y eso que tanto la comisión como la Corte hacen un comunicado, o sea que tienen un texto donde basarse, pero esto a veces es algo quizás para una charla profunda también, porque hay mucha incapacidad de reflexionar en la instantaneidad de la comunicación. Y quizás eso es un tema que me gustaría en otro momento convocarte para que lo charlemos. Volviendo un poquito al control de convencionalidad, en su opinión, ¿cree que este control ha generado un impacto positivo en la vigencia y en el desarrollo positivo de los derechos humanos? Vamos a ver, yo creo que el control de convencionalidad, conforme se ha ido perfilando, ha permitido varias cosas. En primer lugar, ha permitido que ciertos fallos nacionales o locales sean distintos. Eso efectivamente ha ocurrido. No que siempre estos fallos logren ser definitivos, porque una de las cosas que desde el instituto estudiamos es que varios de los jueces, juezas o autoridades, porque no todos los fallos siempre son en el aparato judicial, resultan refrendados por sus superiores. Los superiores también tienen un problema de comprensión del derecho internacional. A mí como docente de derecho internacional me preocupa muchísimo eso, porque uno encuentra en niveles muy altos de las jerarquías, no solo judiciales, jurídicas,
de los países a gente que tiene una formación absolutamente superficial en materia de derecho internacional. Entonces hablan de un derecho internacional que no existe, el derecho internacional que regula las relaciones entre estados. Caramba, eso dejó de ser así desde 1948. Entonces, caramba, perdóname que te dé un condimento, te dé un condimento sobre lo que estás diciendo. Justamente hace unos días entrevisté a un querido amigo, Fabián Salvioli, y a Ariel Duristi, dos personas también muy destacadas. Y me decían, ambos coincidían en que un poco el fallo Fontevecchia, en el caso de Argentina, era una muestra de que una corte incluso podía desconocer algo que un estudiante de derecho, por lo menos en nuestra facultad, tendría un 0 en el caso de escribir un ensayo en donde se interpretara el derecho internacional de esa manera. Y realmente es sorprendente porque eso pasó en la máxima jerarquía de la Corte Argentina, que ha tenido otros fallos muy destacados consecuentes a la doctrina de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos. Yo por ahí cito dos situaciones para que se comprenda por qué, digamos, nociones como la de control de convencionalidad no necesariamente tienen todo el efecto positivo que podrían tener. Y voy a citar dos situaciones con el Estado de Costa Rica para no irme más lejos y no empezar a juzgar situaciones, aunque lo hacemos frecuentemente en estudio comparado, de otros estados. Pero yo hablo de fertilización in vitro, o el caso Artavia y otros contra Costa Rica. Entonces, ¿cómo es posible que la segunda sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica es una vergüenza? Es una sentencia que insiste en los mismos argumentos de la primera que fueron destrozados por la Corte Interamericana. Como yo les digo a mis estudiantes, es obvio que ninguno de esos magistrados o magistradas, ni ninguno de los letrados o letradas, ni ninguno de los asistentes de ellos se leyó nunca el fallo de la Corte Interamericana. O sea, ¿cómo es posible que a la hora de referirse a ese fallo nadie lo haya leído? Es decir, a mí me parece eso absolutamente sorprendente. Sé que vivimos en un tiempo en donde la lectura ha quedado reservada a unos pocos, pero no puede ser. Estamos hablando del mundo del derecho, que es un mundo de las palabras y de las razones, ¿no? Y la segunda es, y esta es todavía más impactante, ¿no? Cuando sale la notificación de la OC 24, estábamos en plena campaña electoral en Costa Rica. Y esa opinión consultiva cambiaría todo el debate de esa campaña electoral. Pero digamos que se notificó, no recuerdo si a las 4 o a las 5 de la tarde de un día. Bueno, a las 6 de la tarde ya los noticieros entrevistaban a las figuras políticas, fueran candidatos o presidentes de los partidos, para que dieran una opinión. Yo les decía a la gente, es que yo no lo puedo creer, es que si yo fuera ese señor, yo diría, pero denme unos días, mi equipo jurídico tiene que leer este fallo, tiene 100 y pico de páginas, nadie se lo ha podido leer en este rato y no podemos expresar una opinión al respecto hasta tanto no lo analicemos con cuidado. No, todos sí tenían una opinión, hay que desacatarlo, hay que acatarlo, hay que salirse del sistema interamericano, hay que denunciar la Convención Americana. Se oyó de todo en cuestión de hora y media después de que el fallo se había notificado. Todo eso, de nuevo, revela la levedad, la liviandad con la que se están tomando temas que merecen una reflexión mucho más profunda. Y por ahí va control de convencionalidad. Es muy fácil ser enemigo de control de convencionalidad diciendo que la Corte quiere imponer su interpretación a los estados. Bueno, pues ¿por qué no leemos primero qué es lo que la Corte ha dicho? Y leerla bien, ¿no? No sacar párrafos de contexto y poner a la Corte como una entidad monstruosa que está destruyendo conceptos como el de familia, etc. No, leamos seriamente y aprendamos para qué nos puede ser útil el control de convencionalidad. Otro tema que afecta, digamos, la utilidad que puede tener el control de convencionalidad
es un tema de poder dentro de los sistemas judiciales de nuestros países. En realidad, para ser bien aplicado el control de convencionalidad, tiene que ser difuso, no puede ser concentrado, porque le tiene que dar una herramienta no solo a todas las autoridades judiciales, también a las autoridades migratorias, a las autoridades tributarias, a las autoridades administrativas, cuando puedan ver en razonamientos y en nociones que han surgido de la jurisprudencia de la Corte Interamericana aplicabilidad para casos que están resolviendo. Pero eso a ciertas cortes supremas las ha puesto muy nerviosas y han decidido que eso sería permitible a cualquier juzgador en cualquier rama aplicar lo que la Corte Interamericana dijo. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si lo dijo la Corte Interamericana, igual da que lo diga un juez migratorio administrativo, que lo diga la Corte Suprema. En realidad está aplicando un razonamiento que se elaboró ya en sede internacional. Pero ahí pasa por un tema de pérdida de poder, del centralismo de los órganos judiciales. Vean, en los sistemas anglosajones, parece mentira, son mucho más laxos en esa materia. Si luego se corrige la línea o si hay que fijar una jurisprudencia distinta, ese es otro tema, pero cada juez y cada jueza es capaz de hacer una interpretación desde los niveles básicos de las garantías constitucionales que sea incluso diferente hasta de sus propios precedentes. Bueno, ¿cómo no aplicar la interpretación de un tribunal internacional? Pero yo quiero rescatar algo que a mucha gente le puede parecer tangencial y a mí no me lo parece. ¿Será porque soy un docente universitario? ¿Será porque yo he sido un investigador yo mismo? Lo que ha nutrido el tema de control de convencionalidad de las facetas de investigación. Yo mismo he sido director y lector de al menos 5 o 6 trabajos finales de graduación aquí en la Universidad de Costa Rica relacionados con control de convencionalidad. Me consta llegar a países, bueno, ciertas zonas de México, ciertas zonas del sur, en donde uno habla de un tema muy general, pero al final lo que todos los muchachos en esa universidad quieren oír es más de control de convencionalidad. Cómo se come, cómo se aplica, cómo se argumenta. Y el problema es que el control de convencionalidad se dice fácil, pero se aplica difícil, porque incluso quienes estamos en esta materia, antes era fácil, ¿no? La Corte tenía 5 opiniones consultivas y empezaba con algunos fallos contenciosos. Hoy en día tiene una jurisprudencia muy rica, no siempre uniforme, pero muy rica. Y entonces, claro, ya dominar eso nos ha llevado, por ejemplo, a nosotros, a la propia Corte Interamericana, a otras entidades, a crear herramientas para que quienes aplican justicia en diferentes niveles conozcan mejor o puedan extraer mejor esas nociones básicas que ha ido construyendo el control de convencionalidad. ¿Considera que todavía falta mucho formar a los funcionarios intervinientes en estándares específicamente para poder aplicar el control de convencionalidad? Sí, Lautaro, porque yo he descubierto que hay 2 grupos, digamos, a los extremos entre quienes están en el mundo de la formación en derecho, quienes están siendo formados en derecho. Están de un lado los fanáticos, que se vuelven fanáticos de los sistemas internacionales de derechos humanos y viven, duermen, comen sistemas internacionales de derechos humanos. Yo he conocido gente que ha creado sus propias bases de datos porque consideran que las que tenemos en el digesto, las que tiene la Corte, etcétera, no son suficientemente prácticas y ellos han creado su propia base de datos. Eso revela un nivel de compromiso rayando en la obsesión que es, digamos, que es muy interesante. Esa gente antes no existía, ese grupo completo antes no existía. Y lo cierto del caso es que son agentes multiplicadores muy buenos, porque están tan orgullosos de lo que hacen que, bueno, salvo casos individuales excepcionales, pero además ponen sus bases de datos a disposición de otros jueces y de otros tribunales y de otras instancias de otros países.
Y por eso es que lo terrible de esta pandemia es que nos ha limitado la interacción personal que hace que eso se produzca en mayor escala. Bueno, ese es un grupo. Al extremo contrario, tenemos los absolutamente descreídos, los que nunca van a entender que existe el derecho internacional, mucho menos los derechos humanos. Y por lo tanto, esta gente es casi impermeable a cualquier tipo de formación contemporánea del derecho. Y yo he tenido colegas en la Facultad de Derecho que cuando yo les he planteado, vean, es que lo internacional no debe ser simplemente una o dos o tres asignaturas, debe estar en el currículum de cada uno de los cursos. ¿Cuál es la dimensión internacional en esta materia? En familia, en contratos, en derecho comercial, etcétera. Bueno, me vuelven a ver con una cara como diciendo, ¿y de dónde saca que hay una faceta internacional en el comercio? ¿No? Entonces, esa gente, jóvenes y ya no jóvenes, son poco rescatables. Hay que irlos induciendo, pero es muy difícil. Se pierde mucho tiempo en la discusión con este grupo porque es un grupo, digamos, que se aferra al derecho poco menos que romano. Entonces, digamos, es muy difícil el diálogo. Pero en medio tenemos un bloque grande de gente cuyo interés y capacidad de asimilar va variando, ¿no? Son más sensibles en momentos determinados, lo son menos en otros, y a los que hay que estar llegando frecuentemente, aunque sea con mensajes pequeños, aunque sea con recordatorios, y que y yo sí creo que el grueso de la gente en el mundo del derecho es gente que comprende que tiene que estarse actualizando. Sobre todo en los tiempos que vivimos, en donde nos desactualizamos en cuestión de 15 días, nos desactualizamos completamente. A ese bloque de gente, con ayuda del primero, de esos fanáticos que tienen bien puesta no solo la camiseta, sino que nos llevan a la delantera a otros, bueno, con la ayuda de esos, ir influyendo el grupo del centro e ir neutralizando un poco el mensaje negativo del grupo de los irreductibles, porque esos no solamente no creen en nada de esto, sino que permanentemente están mandando mensajes negativos. Eso no sirve para nada, eso es mentira, eso es un invento de los tribunales internacionales. Ni siquiera entienden lo que es una noción de un tribunal internacional. Entonces, hay que tratar de neutralizar a esta gente. Cada día tenemos más elementos, más mecanismos, más herramientas con que neutralizarlos y tratar de influir en el grupo central que es el mayoritario, mientras a la vez pues reforzamos lo que el bloque digamos de gente muy convencida está haciendo por promover los sistemas internacionales y utilizarlos. Extraordinario. Cada respuesta que me das me abre muchos interrogantes que podríamos desarrollar en otras charlas. Hay quienes afirman, quería saber si estás de acuerdo, con que la Corte Interamericana dialoga con los jueces nacionales a través del control de convencionalidad. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, claro. Yo creo que la Corte Interamericana dialoga y pretende influir en los jueces nacionales por vía del control de convencionalidad. Sus mejores interlocutores ahí donde existe es la justicia constitucional, porque, digamos, y digo ahí donde existe, no porque haya países en donde no exista como tal, pero no existe como una entidad con personalidad propia. Y eso hace que se diluyan las funciones de la Corte Suprema o que se diluyan las funciones de otros tribunales. Pero cuando uno ve, digamos, tribunales relativamente comprometidos con el garantismo en materia constitucional, como lo ha sido con sus altos y bajos, la Corte de Constitucionalidad de Colombia, por ejemplo, uno comprende que ese diálogo es muy fructífero, que incluso a veces el diálogo no es desde la Corte Interamericana hacia la justicia constitucional, sino que también puede ser de la justicia constitucional hacia la Corte Interamericana. Y por eso es un diálogo. Refuerza esa idea de diálogo. Exactamente, porque hay desarrollos
interesantísimos. A veces nosotros, como hemos trabajado mucho en esta materia, hasta hemos dado un premio a la mejor sentencia en América Latina que aplique control de convencionalidad. A veces nos entran unos escrúpulos tremendos, ¿no? Porque vemos los jueces y juezas tan comprometidos que se han afiliado con esto, ¿no? Y cómo a veces pasan por la frustración de haber hecho una joya jurídica de una sentencia y el superior se la desbarata con 2 párrafos, ¿no? Esto no es pertinente a efectos de resolver el caso, o como sucedió en 1982, y esa es la anécdota que quería contar desde el principio. Por favor. Cuando una jueza en Costa Rica, en un caso en donde se acusó a Stephen Schmidt, que era un periodista norteamericano que escribía en Costa Rica para un diario en inglés, The Tico Times, aquí en Costa Rica. Stephen Schmidt no estaba colegiado, era obligatorio estar colegiado para ejercer legalmente el periodismo en Costa Rica, una cosa absolutamente absurda que luego la Corte Interamericana desbarataría en la OC 585, ¿no? Pero bueno, él lo practicaba, el Colegio de Periodistas lo apercibió varias veces de que lo podía acusar de ejercicio ilegal de la profesión. Y no es cuento, en una de tantas, Stephen Schmidt seguía escribiendo y además se vanagloriaba de no estar colegiado y de no hacerle ningún caso al Colegio de Periodistas y que nadie le podía impedir a él seguir escribiendo en los diarios. Y el Colegio de Periodistas lo demanda penalmente por ejercicio ilegal de la profesión. Y una jueza tan humilde en su figura que he tratado de recuperar el nombre y no lo encuentro, pronunció una sentencia notable para ser 82, 83, estamos hablando. Nadie había soñado con control de convencionalidad. Pero la sentencia de la jueza fue, sí, el hecho es típico, el señor efectivamente ejerce una profesión sin estar colegiado y la ley respectiva exige la colegiación para el ejercicio de la profesión. El hecho, por supuesto, es culpable, el señor se vanagloria todos los días de estarlo haciendo, por lo cual su dolo es más que evidente. Pero resulta que no es antijurídico, porque hay una causa de justificación que se ampara en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le otorga la libertad de expresión y a la figura del periodista, sin necesitar ninguna otra condición, una protección mayor que ningún otro instrumento internacional. Lo dijo una jueza de primera instancia. 1980. En esa época, eso era control de convencionalidad antes de que la Corte Interamericana se hubiera pronunciado al respecto. Es entender el espíritu de los derechos consagrados internacionalmente y traerlos a un caso nacional. La historia no tiene un final feliz, por supuesto. La sala de casación le desbarató la sentencia a la jueza y le dijo que no podía desconocer disposiciones de derecho interno aplicando derecho internacional, todo lo contrario todo lo contrario a lo que es el control de convencionalidad. Entonces, por eso yo digo que cuando la persona logra adquirir el chip del control de convencionalidad, no es necesario más que ayudarla con herramientas. Y cuando la persona no la tiene, cuesta mucho insertar ese chip, porque en realidad es un prisma distinto a través del cual se ve las situaciones. Hay que verlas, digamos, con pleno conocimiento de lo que lo internacional significa hoy en día. Es increíble. Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones que encontramos fue que en las encuestas que estuvimos realizando fue que, por ejemplo, solo un 40% de los encuestados conocía realmente quién debía ejercer el control de convencionalidad. Y entre los encuestados teníamos un universo calificado, digamos, porque entrevistamos a quienes estaban obligados, que eran en su gran mayoría jueces federales. Aquí en Argentina hay federalismo, bueno, vos lo conocés bien porque trabajaste en provincias argentinas, y sabés la dificultad que a veces hay sobre algunos temas para trabajarlos. Jueces provinciales también entrevistamos, y también detectamos en la jurisprudencia, esto te lo quería comentar incluso porque creo que también es importante,
en la jurisprudencia encontramos no tantos fallos como esperábamos que aplicaban el control de convencionalidad con el nombre control de convencionalidad y con ese ejercicio particular que definió la Corte Interamericana, sino que había mucha jurisprudencia que ejercía el control sin decir que lo hacía. Quizás, ensayo un poco burdamente, que hay algún temor de los jueces en particular a decir que están ejerciendo ese control de convencionalidad. Y un poco cuando vos comentás este fallo del 82 y esto de que los tribunales superiores luego tiran atrás estos argumentos de estos jueces que se animan a realizar estas cuestiones, a realizar este control, quizás haya todavía algún temor para solucionar, ¿no? para aplicar este control verdaderamente. ¿Sucede eso en Costa Rica? De acuerdo, aquí hay un caso de un juez que ha pasado una situación terrible. El juez consideró, es un juez de familia, consideró ante una solicitud de una pareja del mismo sexo que el código de familia que declaraba, ya afortunadamente en el pasado, que el matrimonio entre personas del mismo sexo era jurídicamente imposible. Consideró el juez que ese artículo iba en contra de una línea de pensamiento, no se había emitido la OC 24 todavía, pero que iba en contra de una línea de pensamiento que ya la Corte Interamericana había trazado desde el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. Y que por lo tanto podía desaplicarse y podía considerarse la figura del matrimonio para estas dos personas. Bueno, a este juez, que no creo que siquiera se amparara en control de convencionalidad, sino que sencillamente utilizó como fundamento de su fallo esa línea de razonamiento, citándola ciertamente, pero no recuerdo si en este momento si usó control de convencionalidad o no, pero lo cierto es que lo estaba ejerciendo. Vean, lo optaron. 1, le revocaron la sentencia. 2, le abrieron un proceso disciplinario. ¿Ah? Y 3, lo acusaron penalmente por prevaricato, por fallar en contra de la ley. Y entonces yo le decía a la gente, es que yo no puedo comprender. Está bien, si no están de acuerdo, revóquenle la sentencia y se acabó. ¿Por qué un proceso disciplinario, sancionatorio? Porque se atrevió a pensar fuera de la caja. ¿Por qué prevaricato cuando los jueces tienen la posibilidad de interpretar si las leyes son aplicables o no son aplicables en función de la Constitución, de los tratados internacionales, de otras leyes? Entonces, ¿por qué en este caso sí? Bueno, fundamentalmente por la materia. Pero al pobre juez luego vino la OC 24. Y yo creo que la Corte Suprema de este país debería haberle dado una disculpa pública y un reconocimiento a ese juez por ser precursor y pionero en su forma de ver las cosas. No, le cortaron el proceso sancionatorio y detuvieron el proceso por prevaricato, pero nadie reconoció que había sido un visionario al cuestionar, digamos, esa figura legal. Entonces, claro, y eso en Costa Rica, ¿no? Pensemos en sistemas judiciales que todavía son, digamos, más lejanos, más jerárquicos. Entonces, a veces los jueces pueden decir, bueno, me voy a amparar en este razonamiento, pero no voy a decir que esto es control de convencionalidad, porque si ven eso se escandalizan y seguramente me destrozan la sentencia y me pueden establecer algún tipo de repercusiones individuales. Y vieras, Lautaro, que ahí te decía hace un rato, a veces nosotros tenemos escrúpulos, ¿no? De estar lanzando a la gente por una vía que les puede salir muy cara. Y aquí yo, en estas mismas aulas, antes de esta normalidad que nos impide usarlas presencialmente, yo se lo decía, vean, no se inmolen, por favor. Es decir, sepan hasta dónde pueden llegar, porque necesitamos que los que están convencidos, que los que comprenden, sigan en sus posiciones y sigan produciendo esa jurisprudencia, esa buena jurisprudencia. Pero ustedes sepan que conocen límites, ustedes sabrán interpretar los límites que tienen. Eso no quiere decir que sean cobardes, eso quiere decir que ustedes son realistas
y los realistas saben que hay momentos en los cuales se abre un espacio y momentos en que se cierran espacios como para introducir ciertas nociones, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos con todos ellos destituidos, investigados, degradados, convertidos en burla de sus colegas, etcétera, etcétera. Necesitamos que ellos se sientan empoderados no solo internacionalmente, sino dentro de su área de competencia para poder, digamos, producir esta evolución del derecho, que es algo que otra gente no entiende, el concepto de que el derecho evoluciona también. Se habrían quedado con los 10 mandamientos y nada más, ¿no? Porque estaban escritos en piedra. Entonces la gente no comprende que incluso uno de los grandes problemas, Lautaro, yo soy un gran admirador de la figura de Hans Kelsen. ¿Por qué? Porque Hans Kelsen no es el positivista torpe que muchos han querido leer. Hans Kelsen es el padre del constitucionalismo. Sin él no habríamos desarrollado el constitucionalismo como lo hemos conocido. Y por esa vía los derechos humanos no habrían llegado a convertirse en un tema central y el garantismo no habría surgido, sino que en sus últimos años, y la escuela más reacia, reniega de esa época de Hans Kelsen fue un internacionalista y empezó a hablar de que el derecho internacional tenía que evolucionar hacia la figura del tribunal internacional. Tenía que empezar a fijarse en los derechos de las personas y no en los derechos de los estados. Y lo escribió en los años 50, caramba. Y uno dice, y luego lo acusan de que era un positivista torpe, que lo que quería era aplicar la letra de la ley. Nunca dijo eso. Al contrario, dijo, cada sentencia es creación de derecho, porque en realidad al resolver una situación particular es falso que el juez está haciendo cuadrar una cuestión concreta dentro del abstracto de la ley. En realidad está creando una norma específica para ese caso en el marco de la norma más general de la ley. Extraordinario, extraordinario, una idea extraordinaria. En esta idea que planteás de evolución, ¿no? En materia de derechos humanos, ¿crees que llegó el momento de reforzar la eficacia real de los derechos? No solo pues, vivimos una etapa de declaraciones, de compromisos, de consolidación de un sistema o de sistemas de control. Hoy que tenemos un sistema consolidado, la Corte cumpliendo años el año pasado, instrumentos realmente importantes que se han consolidado en el tiempo, que ya han sido difundidos, que bueno, por supuesto hay que seguir la idea de promocionar y promover. Ha llegado el momento de empezar jurídicamente a notar la eficacia de estos mecanismos, por ejemplo, a través del control de convencionalidad. No, claro que hoy día tenemos cuántas cosas tenemos que no teníamos antes. Y yo aquí en el instituto insisto siempre, cada sentencia que sale ahí de la Corte Interamericana es un trabajo que nosotros tenemos para analizarla, para difundirla, para criticarla si es del caso, para explorar sus posibilidades por vía de control de convencionalidad o de otras aplicaciones. Sí, y tenemos mucho en investigación y tenemos mucha gente mucho mejor formada que antes. Pero Lautaro, tenemos enemigos también. Estamos lejos de que el sistema esté más allá de toda duda. Y ha habido en años recientes un esfuerzo primero supuestamente para el fortalecimiento del sistema, que en realidad era para dejar prácticamente sin competencias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tan reciente como menos de 2 años en donde estuvo circulando una carta firmada por presidentes de nuestra América Latina, en donde se le pedía a la Corte Interamericana que dejara de aplicar control de convencionalidad y pasara a aplicar el margen de apreciación nacional. La carta no llegó a ser presentada oficialmente, pero quienes la hemos visto sabemos que existió y que estuvo ya firmada por varios. No era 1, ni 2, ni 3.
eran varios presidentes de nuestra América Latina. Y también conocemos gente que dice que las figuras estas de los tribunales internacionales son mentira. Bueno, también hay gente que dice que el COVID-19 es mentira y que es un invento. Pero a pesar de que vea gente enfermarse o se enfermen ellos mismos, pero bueno. Pero lo cierto del caso es que así como hemos apuntalado muchas cosas, también conforme ganamos terrenos, también ganamos enemigos en función de esas tensiones de que hablábamos hace un rato, de quienes quieren que el derecho internacional regrese a ser nada más para los diplomáticos y quienes en cambio ven en esto una enorme oportunidad para que el derecho internacional transforme instituciones y situaciones injustas, arcaicas, o que responden simplemente a esquemas discriminatorios o excluyentes. Y bueno, en esa tensión entre los dos estamos viviendo, y esa tensión se traslada a algunos de los máximos líderes mundiales, ¿no? Donde vemos que hay gente, bueno, voy a decirlo con nombres y apellidos porque es un hecho público y notorio. El primer ministro de Gran Bretaña diciendo que podría, dentro de la negociación para ver en qué términos queda con la Unión Europea, desconocer lo que ya se firmó en un tratado. ¿Cómo es posible después de que Pacta Sunt Servanda tiene más de un siglo y resulta que este señor y su equipo no encuentran mejor argumento que decir que algo que efectivamente está en un tratado, que efectivamente firmaron y que efectivamente está vigente, lo pueden desconocer en aras de una negociación, ¿no? ¿Cuánto interés en destruir conquistas y derechos, ¿no? Hay tanto interés, lamentablemente, así como tanto nos costó entender que los derechos humanos no eran de alguien en particular, sino de todos. Yo hace unos años tuve la dicha de publicar un artículo en la revista del instituto que lo titulé a raíz de una discusión de sobremesa. Tú conoces aquí a la Argentina, la sobremesa es muy importante. Y la culpa la tienen los derechos humanos. Yo lo hacía en forma de pregunta, pero ese artículo se originó en una conversación en la Facultad de Derecho, en un almuerzo, en una sobremesa con profesores, todos de Derecho. Y en la conversación subsistía esa línea argumentativa, ¿no? Donde la culpa de todo es de los derechos humanos, ¿no? Los presos que se liberan es por culpa de los derechos humanos, el garantismo es la abolición del castigo, o de la pena, esta idea de pensar en solo castigo y no en resocialización, no en pensar en que la pena tiene una finalidad distinta, incluso que está prevista en la propia Constitución, en las propias constituciones de los estados, pero que constantemente tenemos que, parece, defender esta idea de la universalidad, algo que tanto trabajaron otras personalidades como Pedro Níquel, ¿no? Que lo homenajeamos y tenemos que trabajar sus textos constantemente y volver a ellos porque volvemos a discutir sobre cosas que quizás pensamos en algún momento que estaban superadas. ¿Crees que un poco... Antes de la interrupción, yo le comentaba que quizás en esta evolución hemos pecado de un poco los que trabajábamos en derechos humanos pensando que eran temas o discusiones superadas, y no tenemos que volver un poco a desandar ese camino y volver a la base de por qué educábamos para y por los derechos humanos? Sí, claro. Creo que a eso intentaba referirme hace un rato cuando dije que habían reemergido una serie de discursos antiderechos humanos, separatistas, el más peligroso de los cuales es el de nosotros y los otros. Y un poco, ahora que mencionabas el tema de las personas detenidas y cómo salen libres gracias a estos de los derechos humanos,
también sobre el tema de las personas privadas de libertad nos han hecho creer que son los otros y nosotros. Nosotros somos los impolutos, los protegidos por la ley, y ellos una especie, una subespecie humana que se dedica a actividades ilícitas. Y en realidad, y eso nos lo han hecho creer mucho, pues, lamentablemente los medios de comunicación han desempeñado un papel lamentable en esa materia. Pero eso se traslada a todo lo demás. Por supuesto, los delincuentes son fundamentalmente extranjeros, normalmente no son especialmente nacionales. Qué sé yo, aquí en Costa Rica los delincuentes serán seguramente nicaragüenses, porque un costarricense no haría esas cosas, ¿no? Entonces se empieza a cruzar la xenofobia y este discurso de nosotros y los otros es tan fácil de instalar, tan lamentablemente fácil de instalar. Por eso te decía que yo he visto cosas en los últimos años que no comprendía. Hace, ¿qué era de esto? 3 años creo. Unas legisladoras negras en Costa Rica empezaron a defender los derechos de que se hiciera una relectura de la literatura costarricense obligatoria en primaria y secundaria con una visión de la diversidad étnica de nuestro país. Yo por lo menos soy un orgulloso de que tengamos a una vicepresidenta negra y a un presidente del Congreso negro. Y los conozco y los aprecio mucho en lo personal a los dos, pero me encanta que sea así, porque vaya, ¿qué tipo de país somos? Que la mitad de la selección nacional de fútbol sí son negros, pero en cambio las figuras políticas no pueden serlo. Entonces, cuando yo les hago esta comparación a los estudiantes, se ponen profundamente incómodos, porque evidentemente nunca lo habían pensado de esa manera, que si juegan en la selección son una maravilla, pero si son la vicepresidenta, ¿qué está haciendo ahí? Pero Lautaro, con mis ojos yo vi un correo que cuando ellas empezaron a defender mucho su posición, eran 2 o 3, de hecho era una minoría, alguien les mandó un correo que les decía: si ustedes se sienten tan afroamericanas, ¿por qué no se regresan a África? ¡Qué horror! Es decir, que en Costa Rica alguien diga eso. Es decir, yo las vi a 2 de ellas llorar literalmente cuando leían el mensaje. ¿Cómo es posible que en este país, en donde afortunadamente poco tiempo después salió un estudio genético en donde algo así como que el costarricense promedio tenía un 30 y algo % de sangre de origen europeo, un 20 y tanto de sangre de origen indígena, un 9% de sangre negra y un 6% de sangre asiática, una cosa que lo cual efectivamente nos refleja mucho mejor como sociedades. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que sea tan fácil instalar ese discurso divisivo? Lo usaron con éxito los nazis en Alemania. ¿Qué fue lo primero que hicieron los nazis con su campaña con los judíos? Convencer al resto de los alemanes de que esos no eran alemanes y eran tan alemanes como los demás. Y lo cierto del caso es que por eso es que es un error terrible caer en el discurso de nosotros y los otros. Todos somos todos. Sí, hay algunos mejores, peores, hay algunos que se desvían de la ley y tienen consecuencias por eso. Hay algunos que se desvían de la ley y no tienen ninguna consecuencia por eso. Hay algunos que viven todo el tiempo apegados a la legalidad y les va muy mal. Es decir, hay de todo en este mundo. Pero eso echarle la culpa a los derechos humanos del hecho de que hagamos mal los procesos judiciales y que la gente salga libre por tecnicismos, eso es no darnos cuenta que el problema está en otro lado, no en los derechos de la gente, sino en un sistema que funcione perfectamente. Y entonces corrijamos el sistema, tengamos mejores jueces, mejores fiscales, etcétera. Pero no digamos que es que a ellos los están poniendo en libertad, mientras yo, impoluto y totalmente transparente, transito por el mundo sin que nada me deba ocurrir. El mundo no es así. Pero necesitamos trabajar más en función de esto, porque simplificar el mundo y separar a la gente es muy fácil. Es
es increíble la facilidad que tiene el ser humano para hacerlo. Alguien una vez me decía, ¿te has dado cuenta que de todas las películas que hay sobre extraterrestres, que hay centenares o miles, ¿no? Si acaso un puñado de ellas nos presentan a unos alienígenas positivos, que vienen a hacer amistad. E.T. es una de ellas, por ejemplo. Pero no, el 98% de ellas nos vienen a torturar, nos vienen a secuestrar para practicar unos experimentos horribles en nosotros, vienen a destruir nuestro mundo. Entonces, hay una gran facilidad de que el ser humano, al elaborar el otro, cualquiera que sea el otro, lo haga ya desde una perspectiva de defensiva, y que por lo tanto nos cueste tanto asimilar que realmente todos somos iguales. Y lo cierto del caso es que creo que ese mensaje tenemos que enfatizarlo mucho. Te digo, por ejemplo, Doctor, para ir cerrando, uno de los grupos, hay grupos, digamos, religiosos, neoconservadores, que están muy opuestos a los temas de derechos humanos porque dicen que todos estos temas de matrimonio de personas del mismo sexo, que despenalización del aborto, etcétera, que están destruyendo las sociedades. Bueno, yo creo que con estos grupos hay que hablar también. Así como hay que neutralizar a aquellos ultraconservadores que decíamos que no entienden qué es el derecho internacional, con estos grupos también hay que hablar. Y empecemos por algo básico. Caramba, la libertad religiosa. ¿Por qué empezó a venir la gente de Europa a América huyendo de qué? De las persecuciones religiosas. Entonces hablemos de dónde estarían ustedes en un país europeo cuando no había derechos de las personas. Y tal vez por ahí empezamos un diálogo y creo que finalmente tendrán que concluir que al menos existe la libertad de creencias. Bueno, tal vez los más extremos dirán que no, que ni eso, que las únicas creencias que existen son las de ellos y las de los demás no, pero por ahí ya se abre algo de diálogo. Cuando uno lleva a la gente al absurdo, ¿no? Los topa con pared, empieza a recuperar algo de terreno. Pero sí, yo creo que subestimamos lo que, digamos, estos fantasmas, lo fácil que era revivirlos y lo fácil que ellos alimentan otros pensamientos, ¿no? Y cómo pocos son los movimientos en el mundo alentados por la paz. Hoy en día conocemos más, pero en cambio, cuánto movimiento, cuánta lucha, cuánta sangre se ha derramado por discursos de odio y de separación, ¿no? Entonces, creo que no podemos ser ingenuos más. Creo que tenemos que abordar ese tema con franqueza, y tenemos que plantearlo nítidamente, y yo creo que en ese sentido tenemos que recuperar tanto la promoción como una educación más integral en derechos humanos y tratar de tomarlos cuando están muy jóvenes y no están maleados, a pesar de que yo he conocido niños de 5 años ya con una mentalidad muy, muy perturbada. Pero bueno, son los menos. Reincidir cuando son adolescentes, volver cuando están formándose para ser profesionales, volver cuando ya son profesionales e insistir sobre los mismos temas una y otra vez, porque si no, un par de tweets nos pueden desmontar lo que hemos trabajado a lo largo de años. José, muchísimas gracias. La generosidad con la que accediste a la entrevista y además con la que me hiciste tan fácil el trabajo. Tenía muchas preguntas que fui desestimando porque ibas avanzando sobre lo que te quería preguntar y la verdad estoy muy contento de haber podido realizar esta entrevista hoy. Te agradezco en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, del equipo que integro de investigación Lomas CIT, y en forma personal todo lo que has hecho para que esta entrevista se pudiera dar. Te agradezco muchísimo. No, encantado. Realmente ha sido
un placer. Tan es así que se suponía que era breve y llevamos hablando como hora y media, ¿no? Pero bueno, en alguna de estas, cuando regrese la normalidad anterior, o mejor, cuando construyamos una nueva normalidad mejor que la anterior, ojalá si podemos compartir una copa de vino o una Sí, sobremesa por para favor. arreglar el mundo, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas De gracias. acuerdo. Un abrazo, suerte, ¿eh?